nos dan f de x y g de x, y piden que determinen la siguiente composición de funciones. La idea de una composición de funciones es que el producto de la función interna se convierte en la entrada de la función exterior que nos da una salida final para la composición de las funciones. Para ayudar a visualizar esto, podemos pensar en esto como correa de transporte, donde si comenzamos con una entrada para la función interna, esto nos da una salida. Este producto se convierte en la entrada de la función exterior, que nos da un producto final, para la composición de funciones. Mirando nuestro primer ejemplo, hay dos maneras principales de expresar una composición de funciones como vemos aquí. Estos dos son equivalentes y indicamos f de g de 7 exaneutones ambos casos. Pero al evaluar una composición de funciones, esta notación aquí es más útil. Vamos a comenzar con la mayor funcionalidad interna y evaluar g de 7. Para evaluar g de 7 sustituiremos 7 por x en la función g que está aquí. Tenemos guión más 5. Bien, 7 cuadrado es 49. 49 por 6 es igual a 294. Así tenemos más 5 que es igual a 271. Y ahora, desde g de 7 igual 271, f de g de 7 exactamente igual a f de 271. Tenga en cuenta cómo la salida de g de 7 se convierte en la entrada en función f para que nos da nosotros 3. Que sería 542, 3 o 539. So f de g de 7 igual 539. A continuación, tenemos g de f de 2. Comenzaremos determinando f de 2 hexalitros valor de la función interna. So f de 2 sería igual -3. Bueno, eso es solo 4, 3 o 1 y de nuevo ya que f de 2 es igual a 1, podemos reescribir g de f de 2 como g de 1. Así que ahora sustituiremos la función g para encontrar el producto final de esta composición de funciones. Tenemos guión más 5. Bien que sería 6, 4 eso 2. 2 más 5 exactamente 7. So g de f de 2 igual 7. Aviso como es importante que pagemos atención cercana a la orden de la composición. A continuación, tenemos f de g de menos 3. Así que comience determinando el valor de la función interna, g de menos 3. Que sería guión más 5. Bien, menos 3 cuadrado es 9, 9 por 6 es igual a 54. Y esto sería más 12 más 5. Así que es 71. Desde g de menos 3 igual 71. Podemos reescribir f de g de menos 3 como f de 71. So 71 se convierte en la entrada en función f que es 3. Que es 142, 3 o 139. So f de g de menos 3 igual 139. Y para nuestro último ejemplo aviso cómo tenemos f de menos 4. Empezamos por determinar el valor de la función interna f de menos 4. Que sería 3, eso es 8 3 o menos 11. Y desde el valor de la función interna f de menos 4 igual menos 11. F de menos 4 igual f de menos 11. So menos 11 ahora es la entrada en la función f. Que sería 3 que sería menos 22, 3 eso, 25. So f de menos 4 igual menos 25. Espero que hayas encontrado esto útil.